ustedes, equipos de trabajo, eh, han sido o han sido parte de procesos de investigación de la superintendencia por temas de reporte. Entonces vamos a dar una serie de recomendaciones desde el aspecto probatorio, desde el aspecto legal, en el evento que por casualidad estén ante una investigación. Eh, Vamos a hablar de unos cuantos casos prácticos, claramente respetando la confidencialidad y el secreto profesional. Dentro de ese gran contexto normativo comenzamos con nuestra estructura legal. En el caso colombiano, en el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 establece en el artículo 15 el derecho fundamental a la protección de los datos personales. ¿Qué es? Y quiero que ojalá yo lograr sembrar una pequeña semilla, no solamente como oficiales de protección, como equipos de ciberseguridad, como abogados, sino también como colombianos que somos. Ese artículo permite que una persona natural en Colombia, porque hay otras reglamentaciones, pero tienen unas bases similares, que una persona natural pueda controlar su información personal, tenga la capacidad de control, pueda ejercer sus derechos, y gran parte de las sanciones es porque no se está permitiendo un adecuado cumplimiento al ejercicio de los derechos. Dos derechos importantes, los vamos a ver más adelante. Yo puedo conocer la información, pero conocer la información me permite un procedimiento que se denomina la consulta. Y ese no está en la Constitución Política. Está en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012. Porque antes de la Ley Estatutaria yo tenía que tutelar para defender el derecho. Y eso que hay tres líneas jurisprudenciales. Ya hablamos de un derecho autónomo, independiente, pero necesitábamos una ley estatutaria, entiéndase por esta, aquella que regula derechos fundamentales en el caso colombiano. Pero no solamente puedo consultar, tengo un control, yo también puedo actualizar la información, incluir información, puedo corregir la información, puedo suprimir la información o revocar la autorización, siempre y cuando no existe un deber legal o contractual para permanecer en esa base de datos. Un ejemplo claro llevado un poco al extremo, ya estamos en temporada de declaración de renta, entonces yo le voy a decir a la DIAN, por medio de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 17, 18 de la ley 1581 y el artículo 15 de la Constitución Política, solicito que suprima mi información de las bases de datos de la DIAN. Yo quisiera, pero no. ¿Por qué? Porque hay un deber legal de permanecer en esa base de datos. Entonces, hay una serie de derechos que derivan y no se están cumpliendo por parte de los responsables. Yo puedo consultar, son 10 días hábiles para responder más 5 días hábiles. Yo puedo reclamar, puedo actualizar, corregir, revocar, suprimir, incluir información. Y a través de eso de esos derechos yo puedo ejercerlos, el canal sería un reclamo y son 15 días hábiles. Equipos, uno ve sanciones en materia de datos en donde están tardando 4 meses para dar una atención de fondo y adecuada a un reclamo. Entonces, hay que levantar esa bandera porque se está viendo que muchas sanciones son porque no se están atendiendo. De ese gran artículo 15 de la Constitución Política, y ojo con lo que voy a mencionar, el hecho que nuestra Constitución del 91 contemplara un derecho de protección de datos y las facultades que trae el habeas data no quiere decir que no había preocupaciones por el legislador, los que sean del sector salud, Ley 23 de 1981, la historia clínica tiene una reserva de ley.
tiene una norma especial que la cataloga como un tipo documental que tiene una reserva. Y a la vez eso se ve reforzado por la ley 1581. ¿Por qué? Porque es un dato relativo a la salud. Y recuerdo la semana pasada en una conferencia con un equipo de salud, con una organización del sector salud, que conversábamos de las historias clínicas electrónicas. ¿Será que las historias clínicas electrónicas tienen gran riesgo? La respuesta es sí. ¿Será que esa información que tiene ese carácter sensible puede conllevar a potenciales conductas de naturaleza penal, estafas, extorsiones por la información que hay ahí? Claro que sí, claro que sí. Entonces, hay que prender las alarmas. ¿Por qué? Porque es un tipo de riesgo que hay más fuerte para un tipo de dato personal aún más sensible. Pero de esa regulación, esa ley 1581 de 2012, para los que trabajan, y ojo con lo que voy a mencionar, si ustedes son oficiales de protección de datos, si son áreas de protección de datos, si son DPOs, como catalogan bajo estos anglicismos en la práctica, si son delegados, en otras latitudes son así denominados, tengan presente que los datos personales, la reglamentación y su aplicación es un compromiso de la organización. No solamente es una responsabilidad de un oficial de protección de datos, es parte de toda una organización. Y se requiere esa camaradería, se requiere esa armonía de aplicaciones de norma, porque el día de mañana, y lo vamos a ver más adelante, Colombia es un target, es un objetivo para ataques en ese denominado ciberespacio, sin obviar y sin olvidar que también esto aplica para el soporte físico, el soporte tangible. Esa ley 1581 para estos equipos en especial, para las áreas jurídicas, tiene una sentencia que es de la mayor relevancia y es la sentencia de la Corte Constitucional C, porque es análisis constitucional 748 de 2011. Cuando nosotros tenemos una ley estatutaria previamente, la Corte Constitucional tiene que hacer un análisis, tiene que contrarrestar los articulados de esa ley versus nuestra Carta Magna, nuestra Constitución política. Esta sentencia es clave para entender la interpretación que le da la Corte a cada uno de los artículos. Pero recuerdo hace muchos años cuando primero mirábamos los que aplicamos estas leyes por la naturaleza de nuestra profesión o de nuestro trabajo, que nos habíamos quedado cortos con la ley, necesitábamos la reglamentación. Posterior a esa ley sale una serie de decretos que están ya compilados en el decreto único del sector, el 1074 de 2015. Entonces me preguntarán, Claudia, ahí está el decreto 1377. Sí, la respuesta es ahí está compilado. El 886, sí, ahí está compilado, entre otros tantos. Son de obligatorio, perdón, ¿me oye? Perfecto. ¿Estos decretos son de obligatorio cumplimiento? La respuesta sí. ¿Están compilados? La respuesta sí. Pero también vamos a levantar otra gran alarma, gran bandera, y es, ¿quién es la máxima autoridad de vigilancia en materia de datos personales en Colombia? Es la Superintendencia de Industria y Comercio. Si me oyen diciendo la SIC, estoy haciendo menciones a esa Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Impone multas, sanciones? Sí, salvo en el sector público. ¿Por qué? Inicia la investigación la SIC, pero compulsa copias a la Procuraduría, que es el, comillas, en el aire, que es el juez natural para el sector público en materia de derechos fundamentales. Equipos, ayer me hicieron una pregunta en una conferencia presencial. Estaba en la ciudad de Medellín, hoy me encuentro en el eje cafetero. Ayer me preguntaban en Medellín, Claudia, y cuando usted nos dice que las sanciones, las multas, que son hasta 2.000 salarios mínimos legales, mensuales, vigentes, son para la víctima, no para el titular.
No, no, son para el Tesoro General de la Nación. Eso, para que tengamos eso presente. Posterior a estos decretos, la máxima autoridad emite circulares, la SIC emite circulares de obligatorio cumplimiento, compiladas en los títulos de la circular única. Ahí voy a hacer dos menciones. Importante por la 1581 de 2012, Régimen General de Protección de Datos, e importante por la norma sectorial del habeas data financiero, que tiene que ver con toda la información de servicios, crediticia, esa capacidad de pago y de impago que tengo yo frente a obligaciones dinerarias. Yo siempre les digo a los equipos de trabajo, todos conocemos eso. Me dicen, no, pero Claudia, profe, cuál es esa ley? Y yo les digo, centrales de riesgo, reporten las centrales de riesgo y automáticamente la gente ya se acuerda que ese es un dato financiero, es un dato semiprivado y tiene una norma especial que la regula. Por último, están las guías de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas guías son de la mayor relevancia. Usualmente las guías comienzan... Hola, hay un... Perdón, perdón, abierto. Como no los puedo ver, hay un micrófono abierto. Continúo. Dentro de las guías de la superintendencia siempre hay una primera observación o anotación. Menciona que son recomendaciones. Menciona que son recomendaciones. Entonces empecemos. Todas son de la mayor relevancia. Pero si yo fuera a comenzar en una organización pública o privada, con ánimo y sin ánimo de lucro, porque le aplica a todas, yo diría, comienzo ese ejercicio aplicando la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada o accountability. Es un principio de los 80, más o menos, en donde lo que necesitamos es que las políticas y procedimientos que tengamos implementados al interior de nuestra organización sí sean los adecuados para garantizar un derecho fundamental. Y en la práctica, eso tiene dos elementos muy importantes. Si nosotros vemos el decreto, el 1074 de 2015, la superintendencia tendrá en cuenta, en el momento de la imposición de una sanción, una multa, la aplicación del principio de responsabilidad demostrada. Uno. Número dos, en el sector público, ya los decretos están estableciendo la obligación de implementar ese principio de responsabilidad demostrada. Elemento importante, desde otro frente. Cuando yo hablo de responsabilidad demostrada, yo en el ejercicio de el derecho siempre se necesita la evidencia, el aspecto probatorio que nos permite llevar a la veracidad de los hechos a un juez, en el concepto más amplio de la palabra, a un ente que tenga funciones decisorias o funciones jurisdiccionales o funciones administrativas. Entonces, cuando uno está en una organización y uno hace ese ejercicio de decirles, bueno, muéstrame la evidencia de qué herramientas o medidas de técnicas usted ha implementado. Perfecto. Yo necesito evidencia. Dos, me dicen por ahí, Claudia, es que nosotros en un comité hablamos de los riesgos. ¿Dónde está la evidencia? En investigaciones, de forma particular, he conocido en casos de ransomware que están dentro de, usualmente son entre 14 y 17 puntos, que solicitan de evidencia, preguntan, adjunte como evidencia siempre se me olvida ese nombre, las planillas de asistencia, las actas de asistencia a las capacitaciones.
¿Dónde están? ¿Dónde está, ejemplo, el acta de junta directiva nombrando el oficial de protección o desde gerencia, oficial de protección de datos? ¿Dónde está la evidencia? Entonces, levanto aquí otra de esas grandes recomendaciones porque estas guías son bien importantes. Hay otra guía que es el protocolo para la gestión de incidentes. Eh, y aquí menciono algo. Los expertos en seguridad de la información que aplican estándares internacionales como la ISO 27000, hoy 27001, claramente gestionan de forma adecuada los activos de información, pero falta una parte. Yo puedo identificar, contener, detectar, controlar, lecciones aprendidas, dejo evidencia, etcétera, etcétera. Pero falta una parte que no está en la ISO, está en la ley, está en la reglamentación. Y es que si bien es cierto, el protocolo de gestión de la SIC trae elementos que están alineados a la seguridad de la información, falta un elemento que trae la reglamentación y es, si a mí se me presenta un incidente con datos personales desde el conocimiento del incidente, tengo 15 días hábiles para reportarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces tengamos claramente delimitados esos temas para tener claro. Conceptos básicos: titular, el dueño del dato, dato personal, información eh, relacionada con todo, con toda la información vinculada o vinculable a una persona natural. Responsable. El responsable es el dueño de la base de datos. Es el dueño, es el que define las finalidades eh, o dónde almaceno esa base de datos. El encargado es un tercero. El ejemplo más claro: yo tengo una organización, contrato un call center, ese call center es un encargado, es un tercero. Equipos siempre me preguntan, ¿el cloud computing es un encargado? Es un encargado, es un encargado, es un tercero. No, pero es que nunca va a conocer la información. Si pasa algo en ese almacenamiento, si se presenta un incidente, me lo tiene que notificar a mí, porque si me afecta los datos personales, igualmente yo se lo debo notificar a la superintendencia. Clave aquí, recomendación: una excelente comunicación oportuna con nuestros encargados. ¿Para qué? Para gestionar de forma conjunta un incidente. Tratamiento es cualquier actividad relacionada con los datos personales. La transmisión y la transferencia son parte de tratamientos. Tratamientos: recolectar, usar, almacenar, comunicar, suprimir la información. Y hay una figura. Yo transmito, ¿estoy oyendo un micrófono abierto? Yo transmito cuando le paso la información a otro encargado. Yo transfiero cuando paso esa información a otro responsable. El ejemplo más claro es cuando mi empresa, mi holding, está en otro país, pero es dueña de la organización. Levantemos entonces aquellas conclusiones. Es un derecho fundamental. Todas las actividades con los datos personales son actividades sujetas a unas reglas. La máxima autoridad de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Protección de Datos, todas las sociedades y aquellas entidades sin ánimo de lucro que tengan más de 100.000 VTs de activos totales debían y deben registrar sus bases de datos. En el sector público, todos, independiente de sus activos totales, debían haber registrado todas sus bases de datos. A continuación, y en el marco este año del Día Internacional de los Datos Personales, la Superintendencia realizó una serie de conferencias. En especial quiero resaltar varios elementos de la conferencia enfocada a ese estado del arte, eh, siendo imprecisa en el uso de la palabra, a corte 2023 en materia de datos en Colombia. Hace unos años uno veía pocas quejas. Ya en promedio, por cada mes son 3.346 quejas. Solamente por el año pasado, en términos de pesos, 2.508 órdenes administrativas, y las que yo conocí, estaban enfocadas en las medidas de seguridad, en las medidas de seguridad, en fortalecer aspectos
de seguridad de la información respecto a esas bases de datos con datos personales. Me sorprende este último dato. Desde el 2015 hasta el 2023, en incidentes con datos personales, con bases de datos, solamente se reportaron 1.094 incidentes. Dejo la duda, dejo los grandes interrogantes, porque todos los días yo abro un periódico virtual y veo frases como hackearon esta base de datos, se robaron los equipos de fulanito peranito, hubo un tema de IFX, hace un tiempo del grupo EPM, etcétera, etcétera, etcétera. 1.094 incidentes. Me parece corta esta cifra. ¿Y cómo nos mostraba la SIC en ese momento, este año, que se podían catalogar esos incidentes? Fraude externo, fallas, ejecución, falla de la tecnología, fraude interno, entre otros. Entonces, esto nos está dando un contexto de unos riesgos que dentro de nuestra operación, dentro de esas matrices de riesgo, tenemos que empezar a considerar. ¿Por qué? Porque estamos garantizando un derecho fundamental. Los principios tienen un elemento clave, solamente los voy a mencionar rápidamente. Hay unas bases de datos que están exceptuadas de la 1581, las que están en un ámbito personal, familiar o doméstico, las reguladas por la Ley 1266 de 2008, o sea, habeas data financiero, las que tienen como finalidad la seguridad y defensa nacional, efectos de inteligencia, contrainteligencia, las que tienen como objetivo el monitoreo, identificación, control de todos los aspectos de lavado de activos, financiación del terrorismo, entre otras, vivienda, censo, finalidades periodísticas, editoriales, pero los principios aplican a todas. Los principios aplican. Legalidad, finalidad, libertad, que exista consentimiento, veracidad, información real, no parcializada, no fraccionada, transparencia, que yo le pueda decir a un titular qué estoy haciendo con los datos personales, seguridad. Medidas técnicas, humanas y administrativas para proteger esos registros, evitando acceso no autorizado fraudulento, pérdida, hurto, adulteración, entre otros elementos, y el concepto de confidencialidad. Recomendación. En tema de datos personales, la confidencialidad, dice la ley, va inclusive más allá después de finalizada la relación contractual. Recomendación. ¿Cómo están sus acuerdos de confidencialidad en materia de datos personales? Es sano darle una chequeada o una revisión a esos elementos. Los derechos de los titulares ya los vimos que podemos consultar, que podemos revocar, que podemos autorizar, no autorizar, suprimir, incluir, corregir información, pero también podemos como titulares presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por potenciales infracciones. El oficial de protección de datos inicialmente lo vemos es en una guía por allá de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se plantea que estaba en el decreto, el área o la persona que cumpla las funciones de atención de derechos de titular, pero ahí hay una zona gris de interpretación. No obstante lo anterior, hay una serie de decretos, en especial en el sector público, que han reforzado esa figura. Lo que están viendo en la pantalla es una de las recomendaciones de la guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada. Las altas direcciones, altas gerencias deben generar una cultura de respeto y hablar de un programa integral de gestión de datos personales como programa, incluyendo la designación de un área o de una persona, aprobar y monitorear un programa y también informar a aquellos directivos y aquellos dueños de la organización también del Estado en la implementación de este programa. Como les mencioné, el principio de seguridad de datos son medidas de diferente naturaleza, técnica, humana y administrativa, para evitar esta serie de verbos rectores: adulterar, perder, usar, acceder, consultar, entre otros elementos. Pero la 1581 es un enfoque desde la responsabilidad administrativa. Quiere decir que hay otro enfoque
interesante y necesario en el caso colombiano, porque por allá hace unos años decía un titular, el nuevo petróleo son los datos personales. La ley 1273 del 2009 modificó el Código Penal colombiano e introduce un nuevo bien jurídico tutelado de la información y los datos personales. Entonces, cuando nosotros vemos ese concepto de hackearon los sistemas, están vendiendo la información, están usando mi información, ojo con esto, están usando mi marca para estafar personas. ¿Hay una potencial responsabilidad de naturaleza penal? La respuesta es sí. Entonces tengamos presente que hay varios frentes para la protección. El principio de seguridad aplica tanto para los responsables como para los encargados. Por eso les menciono, es importante tener claridad quiénes son nuestros encargados y una excelente comunicación con ellos, porque si ellos están tratando la información nuestra, nuestras bases de datos con información personal, por cuenta nuestra, nos tienen que notificar de forma ágil y oportuna. Estas medidas de seguridad están en el Registro Nacional de Bases de Datos. Estas medidas de seguridad son de naturaleza técnica, humana y administrativa. ¿Cómo así? Nos van a preguntar si tenemos políticas, si tenemos procedimientos, si tenemos manuales y si están documentados. Los expertos de calidad, recuerdo, hace unos años iba a decir que me regañaban, no, no me regañaban, oportunidades de mejora, me decían, lo que no se mide no puede mejorar y lo que no está documentado no existe. Y es válido, porque desde el aspecto legal nosotros necesitamos esa evidencia. ¿Cómo están los acuerdos de confidencialidad? Esos controles de seguridad. Recuerden, estas medidas de seguridad, este registro aplica para bases de datos físicas o automatizadas, entonces no van a ser claramente las mismas medidas de seguridad. ¿Cómo son esas herramientas de gestión de riesgos? En cuanto al recurso humano, ¿qué actividades hacemos antes de contratar, durante y después de finalizar esa contratación o esa relación de naturaleza laboral? A nivel tecnológico, ¿cómo están nuestros controles de acceso, acceso remoto, equipos? ¿Cómo están las políticas y cómo están las herramientas de copia de respaldo, del denominado backup? ¿Cómo procesamos la información? ¿Cómo estamos monitoreando esos ambientes de prueba? ¿Cómo estamos definiendo esos roles, esos permisos que tienen las personas al interior de nuestra organización? Y hay dos elementos claves. ¿Cómo estamos gestionando los incidentes de seguridad? Y número dos, ¿quién es nuestro auditor? ¿Quién es nuestro control interno? ¿Quién o externo? ¿Quién nos audita y nos da unas líneas para saber si estamos aplicando de forma idónea la reglamentación? Y el oficial de protección de datos personales no debería ser la persona que igualmente haga la auditoría, porque empieza ese concepto de juez y parte y de conflicto de intereses. Registro Nacional de Base de Datos, como lo mencioné, es un directorio público. Por una parte, es dinámico. Nosotros, como responsables de bases de datos obligados, debemos estar actualizando la información. Hay una serie de actividades que hay que hacer dentro del plazo o el término legal establecido, y como ciudadanos nosotros podemos consultar, en especial no toda la información, solo lo relacionado con políticas de tratamiento de la información, quién es el responsable, entre otros elementos. Pero ojo con lo que voy a mencionar, y esto es lo que en la práctica de forma personal yo no lo veo, pero creo que esa diapositiva de la Superintendencia de Industria y Comercio también nos muestra algo bastante claro. Independiente que yo esté obligado o no al registro de mi base de datos, si hay un incidente con una base de datos, con datos personales, todas las organizaciones deben reportarlo, así no estén obligados a reportar su base de datos. Eso no se ve en la práctica. Eso realmente no se ve en la práctica, porque incidentes hay todos los días. ¿Cuándo debo reportar? Según la reglamentación, tenemos dentro de los 15 días hábiles siguientes al conocimiento del incidente. El incidente es la materialización del riesgo. Es la materialización del riesgo. Entonces, si ustedes bajo el concepto de la ISO tienen aplicación de
qué es un incidente, tengan un capítulo específico para incidentes, pero con datos personales. ¿Por qué? Porque hay una norma especial que prima sobre la norma general. Hay una norma especial que nos dice cómo se define un incidente con datos personales y cómo se reporta, en el caso colombiano, un incidente con datos personales. Así se ve el registro. Cuando yo voy a reportar o registrar ese incidente de seguridad, debo ingresar al RNBD, www.sic.gov.co, busco el banner de protección de datos personales, creo que es el número 5, y en el lado izquierdo, si no me falla la memoria, dice Registro Nacional de Bases de Datos, RNBD. Registro el incidente y en el registro del incidente nos va a preguntar qué afectó. Primero el número de titulares, potenciales, aproximados, titular como persona natural, Esto no aplica para los datos impersonales, es decir, no aplica para información no relacionada o no vinculada con una persona natural. ¿Qué puede afectar? Las características de la información, confidencialidad, integridad, y a su vez la integridad, considerando que la integridad claramente afecta otros aspectos de la norma, la ley 527 del 99, el concepto de originalidad, completo e inalterado, pero también nos pregunta cuál podría ser la causal. ¿Cuál podría ser la causal? ¿Será que la causal puede ser por un fraude interno, intruder, por un fraude externo, por una falla humana, por un daño, activos físicos? Y una vez finalizamos, esto nos arroja un radicado. Vienen una serie de recomendaciones de la práctica. Si, Claudia, si tengo un ransomware y ese ransomware me afecta a bases de datos personales, ¿lo debo registrar? ¿Lo debo reportar? Sí, claro. He visto yo en la práctica que han iniciado procesos de investigación la superintendencia al que reportó, al responsable que reportó adecuadamente. Sí, sí. Ah, pero es que yo soy la víctima ahora. Sí, sí los he visto. ¿Por qué? Porque la superintendencia en su deber ser busca es que efectivamente existieran en ese momento, en especial para datos personales sensibles, una serie de medidas de seguridad que permita darle una garantía de aplicación de ese principio a esos registros. También es posible llevar al archivo de una investigación, también es posible. En la práctica, yo he visto usualmente que solicitan en el acto administrativo de apertura entre 14 y 17 puntos de evidencia. Eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si hablamos de programas integrales de gestión de datos personales, si hablamos de responsabilidad demostrada, al final del ejercicio, la norma nos habla de medidas técnicas, humanas y administrativas. Y podemos evidenciar que nosotros aplicamos una serie de herramientas, de políticas, de procedimientos, de actividades proactivas, pero también es posible. La tecnología puede estar, pero de pronto hay ataques que no podemos contener, pero aplicamos todo lo necesario en su momento. Entonces, equipos, muchísimas gracias por este espacio. Eh, no sé cómo estoy en temas de tiempo. Por aquí me estaban escribiendo. No sé si de pronto dejamos preguntas un poco para el final o si a través del chat quedó muy pendiente. Claudia, muchas gracias. De verdad que muy interesante. Nos abres un abanico y una realidad legal que deja de primar sobre un escenario de seguridad general a una obligación y a una responsabilidad que cada una de las organizaciones tenemos por el solo hecho de interactuar con datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestro recurso humano. Todo tiene que tener una metodología y pasamos desde un escenario de quiero tener una protección general a qué metodología debo tener hasta el tema de los incidentes, el tema del reporte, como lo explicas. Entonces, vamos dándole continuidad, pero vamos a hacer unas preguntas al final, si te parece.
Sí, y vamos a complementarlo con Jairo, el niño Jairo Mondragón, que, Jairo, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. buenos días a todos. Discúlpenme, es que me salí sin querer y ahora ya no puedo compartir. Si me ayudan de nuevo. Ya un segundo te damos bien. Es Gracias. como para ir haciendo este contexto, estamos ya dándonos cuenta normativamente cómo debemos comportarnos. El tema del reporte que tú hablas, que es clave, o sea, si yo no reporto, obviamente, en un tema legal y me paso los 15 días, muy posiblemente ya tengo los atributos para recibir una multa y por eso no he hecho no aplicar adecuadamente el procedimiento de términos de reporte. Entonces, Pues, digamos que es un abanico muy interesante, Claudia, y lo vamos a complementar ahorita con preguntas al final, pero no te nos vayas, porfa, que seguimos conversando. Vienen las Jairo, rifas. Jairo, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que estoy con ustedes en esta sección de Café con Tech. Les agradezco mucho la invitación y sobre todo pues acompañado de la mejor en el tema que es Claudita Escobar de Casqui. Vale, voy a arrancar acá haciendo mención a lo siguiente. Así como Claudia nos muestra todo el panorama legal que debemos tener en cuenta, también es cierto que nosotros, desde el punto de vista de amenazas, ya hablando desde el punto de vista tecnológico, eh, empezamos a tener dificultades. Antes hablábamos de que hace, no sé, 4 o 5 años, ver una noticia de que alguna organización por aquí cercana fuera atacada era realmente novedoso. ¿Sí? Hoy en día es el pan del día. Hoy en día estamos observando que a todos nos atacan, o bueno, digamos que la premisa hoy es que todos tenemos un digiturno, pero tenemos dos problemas. No sabemos ni qué número tenemos nosotros en el digiturno, ni sabemos en qué número van. Pero lo cierto es que tenemos un digiturno para ser atacados. Y eso hace que tengamos que tener en cuenta muchas cosas para desarrollar. Lo primero y para poder entender es, hablemos un poquito de algo que es difícil de conseguir, que son cifras para Colombia. Nosotros usualmente trabajamos con cifras para Latinoamérica, digamos lo más cercano en Latinoamérica, pero usualmente nos toca trabajar con cifras que vienen de Estados Unidos, de Canadá, tratar de hacer las aproximaciones. Siempre nos dicen, ah, es que un ataque de ransomware cuesta 1.5 millones de dólares. Y uno dice, no, pues están locos, eso no cuesta. Bueno, de pronto sí, con todo el tema de gastos ocultos que van dentro de estas labores de recuperación que van ahí. Pero miremos exactamente datos que Kaspersky ha recopilado para Colombia. Esto es nuevo y único para ustedes, es la primera vez que se muestra en público, así que aprovechemos. Primero, imagínense que durante todo el año 2023 se presentaron cerca de 57 millones de ataques, lo cual corresponde a 157.000 ataques por día o 110 ataques por minuto. Es realmente una cifra extraordinaria. Esto solamente en Colombia, o sea, ataques de malware, todos los ataques de malware que pueden haber, entre los que nosotros encontramos ataques, por ejemplo, de tipo adware. Para los que de pronto no están muy familiarizados con el concepto de adware, adware es un concepto que comercial, surgió como un concepto comercial en donde lo que buscaba era poder favorecer a las organizaciones que venden temas por Internet de poder observar cuál era el hábito de navegación de los usuarios para asimismo, basado en esos hábitos, poderle ofrecer productos y servicios que fueran acorde a sus necesidades, hacer algo de mercadeo directo. Sin embargo, pues como todo en la vida, no acaba de salir la regla cuando ya está la trampa hecha. Los hackers, los atacantes encontraron en esto una muy buena opción para capturar credenciales de los usuarios a través de las famosas cookies, que es lo que hace como parte fundamental del tema del adware. Entonces hoy encontramos, por ejemplo, si ustedes suman ahí rápidamente este 12, perdónenme aquí, este 12, este 8 y este 4% perfectamente son un 25% de ataque de adware que se han presentado. Las cifras no suman necesariamente, perdón, sí suman el 100% en este caso, y ahí estamos hablando de que solamente adware puede ser esto. Ataques a nivel de script, fíjese que solamente hay uno
el tema de describir bien genérico, que es lo que llamamos ataques de files o ataques sin archivo, en donde cerca del 21% de ataques vienen ahí, es cuando realmente abusan de las computadoras a través de opciones administrativas propias de las compañías, como el tema del PowerShell, el tema de volcar credenciales a través de algo que se denomina Mimikatz, etcétera. Fíjense que aquí hay una cifra importante que es este que está en rojo que se llama piratería. Para aquellos a los que no nos gusta pagar el software y vamos y buscamos herramientas que nos permitan a nosotros hacer lo que llamamos craquear las soluciones, bueno, pues fíjense que esto hace parte de las cifras más importantes. Esto puede sumar cerca del 15% de todos los ataques que enfrentaron el año pasado. Y este es el más conocido, este KMS Auto. Yo estoy seguro que si les preguntara, hicieran una encuesta en este momento de qué es KMS, todo el mundo en coro me van a responder Microsoft. Es los utilitarios que utilizamos para activar el Office. Y muchos dicen, no, pero eso no viene infectado. Bueno, pues por alguna razón te pide que antes de ejecutarlo desinstales el antivirus, ¿no? Entonces, ahí está la razón. Y bueno, y así vamos a tener diferentes ataques. Fíjese que hay uno del 1.21 que es el agente de Tesla, que es también los ataques que se pueden llegar a dar en otro tipo de tecnologías. Temas de ataque, por ejemplo, un ataque muy fuerte que se ha presentado a nivel de ransomware en la región, específicamente en Colombia, es un ataque de ransomware que se llama Blocker. Este ransomware Blocker son cerca de 40.000 ataques que se presentaron durante el año pasado, dando una cuenta fuerte del asunto, y para aquellos que los vivieron les debió haber aparecido esta ventana en algún momento donde les decía, ok, págame, pásame la plática aquí a esta cuenta o no volverás a ver tu información. Recuerden que el secuestro de la información hoy es el negocio más grande que existe porque no cuesta. ¿Y por qué no cuesta? Porque imaginemos rápidamente cómo se presenta un secuestro en la vida real. Van a secuestrar a una persona, entonces lo que hacen es coger esa persona, la meten entre un carro y se la llevan para un monte, por decir algo. Y la tienen allá confinada 15, 20 días. En esos 15, 20 días, pues el secuestrador sufre problemas porque va a pedir un rescate, pero él tiene que invertir antes en el secuestrado, tiene que alimentarlo, tiene que vestirlo, tiene que darle ducha, tiene que prestarle energía, o sea, tiene que darle una serie de servicios hoteleros, ¿sí? Que tiene que él pagar durante su estadía antes de cobrar su rescate. Entonces, ¿qué es lo mejor que podría hacer el secuestrador en este aspecto? Es, no, yo no voy a hacer esa inversión, voy a hacer que esto no me cueste. Va a ganar el dinero 100% neto. ¿Cómo lo hace? Fácil, simplemente, bueno, fácil no. Lo que debería hacer es entrar a la casa del que va a secuestrar, secuestrarlo en su propia casa, alimentarlo con su propio mercado, utilizar sus propios servicios y así él perfectamente no gasta nada y puede cobrar su rescate y se va con su plata neta. Fíjense en la diferencia ahí. Y lo mismo sucede con el ransomware. El ransomware hoy en día, antes lo que hacían era exfiltrar información y se robaban 40, 50, 60 teras de información, se la exfiltraban. Hoy no. Hoy van y te la secuestran, te la cifran en tus propios servidores y simplemente te dan la llave para desencriptar. Entonces, utilizando sus propios recursos. Ya no tengo que ir a pagar, quién sabe a dónde, un almacenamiento, unos enlaces a internet para poder sacar la información volada de las computadoras a las que va a secuestrar. Lo hago de esta manera. Entonces, dentro de todos estos temas de ransomware, Blocker ocupa el 40% de los ataques que se presentaron el año pasado, siguiendo por WannaCry. Imagínense, todavía hay WannaCry. WannaCry es como la viruela, ya debería estar erradicado, pero hay compañías que les da WannaCry. Y aquí, discúlpeme de pronto lo agresivo de este comentario, pero al que le dé WannaCry, no, perdóneme, no debería pasar. Ya todas las soluciones de endpoint, todas las soluciones de seguridad detectan WannaCry como parte básica de sus sistemas. Aquellos que les dé WannaCry es porque en realidad no existe nada por asegurar la red de la compañía. Y ahí sí, como digo yo, en ese caso, lo primero que uno tiene que hacer cuando le ataca un ransomware en la compañía no es apagar las computadoras, no es hacer nada de esto. Lo primero que uno tiene que hacer es actualizar la hoja de vida, ¿sí? Porque es una situación realmente complicada
en donde se corre el riesgo de perder uno su trabajo. Entonces, fíjense que no más entre blocker, aquí hay otra variedad de blocker que suma el 13%, y estos dos básicamente son un poco más del 50% de los ataques presentados el año pasado en Colombia. Fíjense, aquí están. Sí, aquí la fiscalía identificó a Ransom House como presunto responsable de ciberataques en Colombia. Ustedes supieron que hay organizaciones que sufrieron ataques el año pasado en el sector salud, en comunicaciones. Han habido ataques que vienen focalizados, es decir, el año pasado atacaron el sector eléctrico a principio de año, luego el sector educación, luego el sector salud, el sector de comunicaciones o servicios públicos, y vienen así, vienen por sectores atacando, haciendo que sea mucho más complicado este tema en particular. Pero no solamente aquí también existe algo que se llaman los troyanos financieros. Siempre vamos a seguir con problemas aquí. Aquí tenemos muchos troyanos financieros, cerca de 93.000 ataques que enfrentaron el año pasado. Y bueno, siempre nosotros decimos lo mismo. No, que es que me atacaron desde China, desde Corea del Norte, o me atacaron desde Rusia. Bueno, sí, pues imagínense que tenemos el atacante al lado. La mayoría de todos estos ataques vienen de Brasil, ¿sí? Y viene repartido y viene en aumento. Es decir, todos estos troyanos, básicamente financieros, pues nos han venido afectando. Y no solamente dentro de la parte de las aplicaciones o de los sitios web a los que nosotros accedemos a nuestra banca, sino también a través de las aplicaciones. Es decir, que aquí hemos tenido cerca de 170.000 ataques en el último año, que da casi 450 ataques diarios, que ha tenido un crecimiento realmente ácido. Fíjense, esta curva acá, cómo se presenta entre agosto y noviembre del año pasado, cómo aumenta esto, es realmente exagerado, es cada vez con más fuerza. Y obviamente, pues aquí ustedes podrán deducir cuál es el sistema operativo más atacado o más apetecido por los atacantes a la hora de activar aplicaciones financieras. Pero bueno, adicional a esto, tenemos otro problema. Yo no sé si ustedes han visto en las noticias, pero tenemos otro problema, y es el tema de las aplicaciones de crédito. Ahí ustedes se encuentran por TikTok, por diferentes aplicaciones, redes sociales, van a encontrar que se presta dinero fácil, que ustedes solamente tienen que descargar una aplicación, pedir 2, 3 millones de pesos y sale. Y luego ve uno en las noticias, en los diferentes noticieros, que el problema es que ahora está peor que el gota a gota los pagos a intereses acá, que lo que te han dicho que pagas en 3 meses, ahora tienes que pagar en un mes, que los intereses son elevados, que pediste 3 millones de pesos y a los 3 meses estás debiendo 30, y la forma de resolverlo es con otra aplicación, pedir otro préstamo para pagar el otro, y resulta que son los mismos dueños de las aplicaciones. Cogieron una banda hace poco, hace menos de un mes, que manejaba cerca de 50 de estas aplicaciones aquí en Colombia, en donde obviamente las personas entraban, pedían de la una a la otra, o sea, cada vez la escalada era mayor en términos de deuda, y son aplicaciones que vienen infectadas, que buscan también eliminar, extraer la información de nuestros dispositivos móviles de los contactos para continuar con esta ronda de amenazas. Ataques de phishing, el tan mencionado ataque de phishing, 41 millones de ataques, lo más atacado. Siempre nos mandan, bueno, phishing o smishing, que es lo que tenemos para la parte de dispositivos móviles, correos electrónicos de la DIAN, siempre generando alertas, correos electrónicos que vienen de la fiscalía. Hoy nos invitan a decir que es que tenemos una demanda en un juzgado X y tenemos que presentarnos para abrir un archivo PDF, o nos mandan información acerca de nuestros tenants de Office 365 para verificar las cuentas, que vamos a estar bloqueados, las de los bancos, que es lo normal, que es que la cuenta ya no es. Entonces, que mire, están llegando también temas de las entregas. Mucha gente hoy compra por Mercado Libre,
por Amazon, por este tipo de plataformas. Entonces también nos llegan mensajes que dicen que el pedido no pudo ser entregado y tienen que verificar datos. Entonces tenemos que cuidarnos de todo esto. Fíjense que todo esto que les acabo de mostrar sin duda genera una serie de desafíos que nosotros tenemos que desarrollar. Desafíos en temas de protección de datos, donde tenemos que cumplir normativas, las que ya nos nombró Claudia, más muy seguramente otras que tengamos dependiendo nuestra interacción con terceros. Temas de control de ransomware que hace que sea mucho más complicado poder atacar esto con prontitud. Hay muchas organizaciones, de hecho hay mucha gente que hoy en día a ustedes les pregunta que si algún día les ha dado ransomware y la respuesta es que es ransomware. Entonces, falta mucha cultura frente a este tema desde el punto de vista de los usuarios. Cada vez tenemos una superficie en crecimiento a nivel de ataque, es decir, cada vez estamos con mucha más presencia en Internet. Vienen muchas APTs también sobre esto. Y bueno, no olvidemos el tema de la inteligencia artificial que así como trae sus beneficios nos va a traer muchos dolores de cabeza y ya se está empezando a vivir, sobre todo en las presentaciones que tienen que ver con temas de Face ID, por ejemplo. Entonces, hablemos primero a nivel de regulaciones. Bueno, necesitamos hacer una serie de protecciones sobre esto, poder definir procesos que nos permitan a nosotros poder manejar el tema de la protección de datos personales. Ya lo dijo Claudia ahorita, pero tenemos que manejar algunas herramientas como protecciones que tengan que ver con DLP, con temas de cifrado, con temas que me permitan a mí avanzar en esa protección o en esa tarea que me encomendaron de poder proteger esto. Temas de ransomware, bueno, pues el ransomware necesitamos poder tener un endpoint completamente actualizado, que venga dotado de temas de EDR, que venga organizado para poder hacer temas de copias de seguridad, etcétera, recuperación de archivos que puedan estar dañados, pero tenemos que incluir este ítem que se llama capacitación, entrenamiento, awareness a los usuarios. Y ahí es importante que hagamos y resaltemos ese tema de que no todo se resuelve con herramientas tecnológicas, nosotros revisando logs, revisando eventos, sino que también necesitamos en paralelo ir entrenando a la gente. Si la gente no se entrena, nos va a tocar revisar más, vamos a estar más abocados a la materialización de amenazas. Tercero, tema que tiene que ver con APTs. Bueno, las amenazas persistentes avanzadas persistentes lo que buscan es justamente eso, que así usted reinicie la computadora, se mantenga prendida la amenaza, filtrando información, haciendo de las suyas, extendiéndose por toda la red. Ahí es necesario tener una solución de EDR, es necesario tener una solución de endpoint implementada sobre todas las computadoras, ya no se vale el 99% de cobertura, se requiere que sea el 100%. En las últimas 4 o 5 semanas, nosotros hemos apoyado a varias compañías que han sufrido ataques de APTs de diferentes tipos de malware y siempre que llegamos, la máquina por donde entraron no tenía protección. A esa era la que no le habían instalado. Entonces, usted puede tener un parque computacional de 100 máquinas, de 1000 máquinas, pongamos el ejemplo, de 1000 máquinas el 1% es 10, son 10 puntos vulnerables, 10 puntos posibles de ataque, 10 focos de ataque que pueden llegar a tener. Luego, lo que les digo, el 99% de cobertura no es un buen número. Tiene que desafortunadamente ser el 100. Era bueno hace 4 años, hoy ya no. Temas complejidad de la infraestructura, súper crítico acá. Cada vez tenemos infraestructuras más complejas, tenemos gente que tiene servicios en la nube, servicios on-premise, tiene otro data center externo, un tercero contratado aquí en Colombia, temas en Amazon, bueno, un montón de infraestructuras que cada vez más complejas, gente viajando, tenemos que darles acceso seguro a las redes, tenemos que tener gente remota porque así es, la compañía contrata desde cualquier parte, necesitamos que hagan la función. Entonces necesitamos empezar a trabajar y muy seguramente yo no tengo el tiempo para hacerlo, por lo cual es necesario trabajar con tecnologías o servicios como MDR para que un grupo de expertos administre esa tecnología mientras yo puedo poder desarrollar las habilidades de mi negocio. Para todo esto, nosotros utilizamos algo que se llama Kaspersky Next. Kaspersky Next es la siguiente generación de endpoint de Kaspersky que está clasificada dentro de lo que hablamos
acá a nivel de los 3 niveles de seguridad que nosotros manejamos, que es la seguridad básica, la intermedia y la especializada. Entonces, para esto nosotros tenemos eh, tres suites que se han diseñado para poder hacer todo este tema de protección de las soluciones tecnológicas que ustedes tienen en su organización. Tenemos inicialmente una que se llama EDR Foundations, que es una solución muy básica, viene dotada obviamente de temas de EDR, pero tiene la característica de que ese EDR es automático. Es muy útil en compañías muy pequeñas donde escasamente tienen 1 o 2 personas que se encargan del tema de tecnología, incluyendo ciberseguridad, y que pues van desde la instalación de una computadora, la limpieza de una impresora hasta los temas de ciber, por lo cual ellos no tienen tiempo de gestionar las amenazas. Luego básicamente es una solución a la que le tienen que confiar su criterio para poderlo hacer, para poder aceptar las decisiones que tomen. El otro que tenemos es EDR Optimum. EDR Optimum es nuestra solución de EDR intermedio, donde ya ahorita les voy a mostrar cómo funciona rápidamente y que nos permite tener capacidades mejoradas. Incluye todo lo que viene en Foundations, pero incluye esas capacidades de toma de respuesta automática, donde yo puedo aislar una computadora o puedo crear una regla de prevención para evitar que una amenaza se siga propagando dentro de la red y poder tomar control de ella. Y tenemos nuestra solución más top, que se llama Kaspersky Next XDR Expert, que es una solución que ya viene para analistas, está diseñada para esas organizaciones que tienen un equipo de analistas que revisan los incidentes, que los documentan, que investigan permanentemente lo que necesitan, que generan lo que llamamos playbooks para ejecutar acciones de eliminación, de trabajo, que interactúan no solamente con herramientas de Kaspersky, sino con herramientas de tercero para todo este fin. Cuando yo les hablo de esta solución intermedia, que es donde voy a arrancar, que es EDR Optimum, básicamente estamos hablando de una solución que permite hacer varias cosas. Primero, que yo necesito que nosotros podamos ver qué fue lo que pasó, responder a esa pregunta de los jefes de, oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó que se nos materializara el ataque? Segundo, que me permita a mí poder hacer una respuesta automatizada guiada, es decir, que yo pueda detectar cuáles son esos indicadores de compromiso que pueden llegar a tener o cuáles son esos elementos que me hacen a mí identificar cuál es la amenaza para yo poder responder adecuadamente y decir, oye, si tú encuentras esto en una computadora, asume que es una amenaza y ejecuta estas acciones. Entonces, tiene muchos controles mejorados para poder hacer eso y me permite hacer supervisión y bloqueo también de servicios de nube, no solamente desde el endpoint, sino de todos los servicios de nube en los que yo pueda llegar a trabajar para poder evitar exfiltrar información. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, díganme en 10 sitios de almacenamiento de archivos en nube, arrancando por OneDrive, estoy seguro que con la primera mano me la despachan en 5 segundos dándome ejemplos, pero muy difícilmente van a llegar al 10º. ¿Por qué? Porque uno conoce 7, 8 y empieza a patinar. De ahí, ¿cuáles? El problema no es ese, el problema no es que yo patine, el problema es que existen más de 600 sitios de almacenamiento a nivel global. Yo no puedo estarlos bloqueando todos. Y en las organizaciones siempre habrá alguien, siempre. Y ustedes piensen en su organización, si les pasa. Siempre va alguien que ustedes les dice, mire, aquí nosotros compramos Office 365, tienes que almacenar todo en OneDrive. Y nos sale alguien y dice, ay, a mí me parece mejor el de Google, entonces yo uso ese. No, porque eso se puede catalogar como una exfiltración de datos, ¿sí? De manera consciente. Entonces, de manera voluntaria, eso significa que está incumpliendo posiblemente una política corporativa que lo puede llevar a un problema legal por tema de protección de datos personales, inclusive. Entonces, tenemos todo eso. Y tenemos unos cursos dentro de esta suite de EDR Optimum, vienen incluidos unos cursos de formación de ciberseguridad para la gente de TI, ¿sí? Que son 100% agnósticos. Son 6 cursos 100% agnósticos que tienen que ver con el tema de formación en análisis de phishing, análisis de malware, de programas potencialmente no deseados, de seguridad en servidores, seguridad en directorio activo. Bueno, siempre se me olvida uno. No recuerdo ahorita. El tema, ya me acordé.
análisis de malware e ingeniería reversa. Son cursos 100% agnósticos que vienen dentro de la plataforma. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que espera Kaspersky? Yo les dije, a la medida que aumenta la tecnología, aumentar el conocimiento. De nada sirve que ustedes implementen mejores soluciones de EDR, de XDR, etcétera, si sus analistas o las personas encargadas de ciberseguridad no aumentan su conocimiento en poder reconocer este tipo de amenazas. No vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, súper clave poder avanzar en eso y ahí está la solución. Y son agnósticos porque el malware no tiene marca. El malware es malware, ataca lo que tenga que atacar y nosotros lo tenemos que reconocer independiente si la solución que vos tenés ahí es Kaspersky o es la de Broadcom o es la de Trellix o es la de Trendmicro, no importa, tenés que hacer la tarea y por eso se hacen de esta manera. ¿Cómo funciona una solución de EDR? Una solución tradicional de antivirus simplemente hacía lo siguiente. Mandaba todas las políticas desde la consola central hacia las estaciones de trabajo y las estaciones de trabajo devolvían todos los eventos detectados acá para almacenarlos y verlos de manera central. Se hace nada más. Cuando nosotros hablamos de proveer una solución de EDR, estamos hablando de que tengo que extender el tema. Para esto, lo primero que hago es tener una visibilidad extendida, es decir, aquí habilito una base de datos que me permita a mí enviar toda la telemetría a todas las computadoras de manera permanente. Enviar la telemetría significa poder ver qué se está ejecutando, qué proceso ejecutó un subproceso, con qué librería se utilizó, qué llaves de registro modificó, etcétera. Con base en toda esa información, yo la comparo contra algo que se llama el Mitre Attack. El Mitre Attack es una base de datos de técnicas tácticas y procedimientos que ya está estructurada, que me permite a mí determinar si eso que se está presentando es o no una amenaza. Es contra lo que comparo para encontrar las amenazas. Luego de esto, si yo encuentro una amenaza, lo que voy a hacer es que puedo generar una respuesta en tiempo real. Es decir, puedo ver cuál es la causa raíz de lo que está sucediendo y generar una respuesta automática que usualmente para nosotros es bloquear, ¿sí? O también se puede dar eliminar, pero nosotros bloqueamos eso para poder decirle al analista, hey muchacho, yo bloqueé esto porque considero que es una amenaza, pero necesito que vengas y me lo confirmes. ¿Listo? Entonces, una vez se hace ese bloqueo automático, viene algo que se llama el análisis o la gestión de la amenaza. Entonces, ahí es cuando ya hacemos el tema de prevención extendida. Entonces, yo puedo aquí hacer varias cosas. Yo puedo crear una regla, por ejemplo, yo voy, miro la amenaza y digo, sí, señor, en efecto, esto que se está ejecutando es una amenaza. Yo puedo, o tengo sospecha más bien, una fuerte sospecha, un 90-95% de sospecha de que realmente eso es una amenaza, entonces lo que yo puedo hacer es sencillamente eh, decirle, cree una regla de prevención. ¿Qué es una política de prevención? Es mandarle una orden a todas las computadoras diciéndole, este proceso que yo considero es una amenaza, necesito que lo bloquees en tu computadora, que si se intenta ejecutar, no se lo permitas. ¿Eso qué permite? Permite primero evitar que la máquina se infecte y segundo, evitar que posiblemente se extienda esa infección a otras computadoras. Es lo que denominamos un proceso de contención. Luego de ese proceso de contención, yo puedo hacer algo que se llama la detección extendida, es decir, cuando yo ya confirmo que realmente lo que está sucediendo es una amenaza. Ese 5%, ese 10% que me faltaba, ya es confirmado. Es confirmado que eso es una amenaza basada en mi investigación. Fíjense que al yo hacer el bloqueo de políticas, me da el tiempo suficiente para yo investigar sin estar desesperado porque se está propagando por la red toda la amenaza. Entonces, cuando yo ya identifico diferentes elementos de esa amenaza que crea una llave de registro, que ejecuta un proceso que se denomina así, que genera un archivo que se llama de esta otra forma, que se intenta conectar a Internet, a esta dirección IP, cada uno de esos elementos que yo les acabo de mencionar se denomina un indicador de compromiso. Entonces yo puedo generar esa lista de indicadores de compromiso y decir, oiga, en cada computadora donde usted encuentre esos indicadores de compromiso, hágame el favor y los elimina. Y yo puedo entonces ahí generar acciones automatizadas y decirle, siempre que encuentre ese indicador de compromiso, entienda que eso es una amenaza. Y al ser una amenaza, por favor, elimínela y la vuelvo automática. Yo puedo hacerlo con lo que yo detecto desde mis computadoras o lo puedo hacer
fíjese que aquí dice desde fuentes externas, es decir, el firewall detectó una amenaza, yo puedo traerme ese indicador de compromiso, importarlo aquí a mi solución de Kaspersky Next CDR y decirle, búsquelo, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Ustedes supieron que atacaron a una compañía X, que es de su mismo sector. Esa compañía X compartió los indicadores de compromiso. Usualmente cuando yo le pregunto a la gente, cuando vos tenés el listado de indicadores de compromiso que haces, el 90 o 95% de la gente me dice, pues rezar para que esa compañía mejore, porque no hacen nada con esa información y no saben cómo usarla. Entonces, ¿cómo se usa esa información? Muy sencillo, la importamos acá y la buscamos. Es buscar la sintomatología. Es como cuando después de una fiesta los llaman a ustedes y les dicen, oiga, es que había una persona que tenía COVID allá, entonces revisen en todos que estén bien. Pues usted empieza a buscar la sintomatología dentro de su casa a ver quién tiene COVID. Lo mismo sucede acá. Traigo yo ese indicador de compromiso externo, lo busco acá para mirar si esa amenaza puede estar presente en mi red y yo no me había dado cuenta. Puede pasar. Entonces, yo puedo hacer todo eso. Fíjese que desde una sola ventana, yo ya poder tener toda la información desde una sola tarjeta. Lo que les decía, primero aquí, a nivel de alerta, la acción automática lo bloqueó. Segundo, la cadena de ejecución de procesos y subprocesos. Fíjense que aquí me dice que creo llaves de registro. ¿Cuántas? 19 llaves de registro que puedo entrar. Aquí, si le pudiera dar clic acá, voy a entrar a ver las 19 llaves de registro. ¿Cuántos archivos se crearon? 4. ¿Cuáles? ¿Cuántos intentos de conexión, por ejemplo, a Internet se crearon? Los puedo observar acá. Voy a poder ver toda la información que tiene que ver con la amenaza, en donde voy a poder decir, oiga, si esto puede ser una amenaza, desde aquí le digo, aísle el equipo de la red. Sáquelo de la red, déjemelo conectado, pero para evitar que se pueda infestar la red. Sigo revisando el proceso, puedo seguir analizando, tomar acciones. Cada estos links, estos verdes son links que me llevan a algo que se llama el Open Threat Intelligence Portal de Kaspersky, donde me encuentra información más detallada acerca de la amenaza. De hecho, fíjese que aquí me lo muestra. Él me dice, oiga, tengo la información en donde me dice, bueno, esta reputación es desconocida, tienen más de 1000 usuarios que utilizan esta aplicación que está ejecutando. Estos son los países donde más se ha presentado la amenaza y pues es de hace 2 años esta amenaza. Es no confiable con los resultados que se tienen. Fíjese que él me muestra información y yo aquí puedo decir, ¿sabe qué? Vamos a bloquear este proceso. Entonces vengo acá y le digo impedir la ejecución y con 2 clics ya creé eso para que todas las computadoras estén enteradas de que eso es una amenaza y no se ejecute la política de prevención de ejecución, o lo puedo mover a cuarentena. Entonces, fíjense en cómo en la misma ventana puedo hacer tantas operaciones y tanto análisis con un pequeño cúmulo de información que me permite a mí poder avanzar en esto. Básicamente, eh, eso. Ahora bien, si ustedes dicen, uy, bueno, pero me complicó para yo poder trabajar estos temas, ¿con qué les podemos ayudar también? Bueno, con nuestros servicios de MDR. Nosotros tenemos unos servicios de MDR que les permiten a ustedes poder hacer gestión de las alertas de seguridad 7x24, donde les estamos notificando que hay que tomar acciones en los endpoints. Podemos tomar acciones nosotros directamente. Al ser 7x24, pues no importa que sea un sábado, que sea un domingo, nosotros vamos a tomar la acción para poder hacer eso. Y como nosotros gestionamos muchísimas compañías en lo mismo, vamos a tener, quiero comentarles en ese sentido que como atendemos tantas compañías, nosotros vamos a poder poner las políticas que ponemos en otras compañías, extenderlas para todas. Entonces, de hecho, cuando ustedes adquieren un servicio de MDR con nosotros, automáticamente entran con más de 300 políticas de protección habilitadas, que es todo el conocimiento que nosotros tenemos de todo lo que investigamos y de situaciones que se nos han presentado en otros clientes y automáticamente aplicamos acá. No arrancamos de ceros, arrancamos muy bien con la protección hacia ustedes. Y complementamos esto también con el tema de awareness, súper clave para nosotros el tema. Nosotros tenemos una solución que se llama Kaspersky Security Awareness Platform, que nos permite a nosotros poderles presentar todo el conocimiento a los usuarios en todo lo que es protección de correo electrónico, temas de navegación, manejo de redes sociales, incluso tiene llamas de GDPR para el manejo de lo que es protección de datos,
tenemos un módulo para protección de hacer awareness en todo lo que es protección de redes OT, redes industriales, e incluso, por ejemplo, para el sector financiero, tenemos un módulo de protección de PCI. Entonces, son casi cerca de 13 módulos, cada uno con diferentes niveles que les permite avanzar a los usuarios. Y tenemos incluso capacidades en donde, bueno, dependiendo de una acción que se genere en respuesta a un playbook, vamos a poder hacer que también le mande respuesta a un usuario diciéndole, si le diste clic en el phishing, no solamente yo me voy a encargar de bloquear que ese phishing no se dé, bloqueando, qué sé yo, la página web, bloqueando la URL donde se va a conectar, la dirección IP, un proceso que se pueda estar ejecutando, sino que además de que hago esa tarea, te asigno un curso, de manera automática le asigno un curso para que mejore su postura de seguridad frente a los temas de identificación de phishing, para mantener lo que les digo, el equilibrio en esto. Ya para finalizar, simplemente agradecerles a ustedes, decirles que nosotros tenemos también temas de servicios profesionales acá, que lo que hacen es que nos permiten a nosotros ayudarlos con todo el tema de organización, de implementaciones, de mantenimiento a las plataformas, de que ustedes puedan utilizar nuestros servicios profesionales para migrar a últimas versiones, para hacer algunas evaluaciones de ciberseguridad, para poder ayudarlos con situaciones críticas que puedan llegar a tener en donde se implementen varias cosas, vamos a poderlo trabajar sin problemas. ¿Listo? Eso era todo lo que les queríamos contar hoy con doña Claudita. Muchas gracias. Jairo, muchas gracias. De verdad que digamos que ese complemento muy interesante, saber todas las herramientas que podemos tener con Kaspersky, saber que todo este tema de automatización es clave, que no están solos, que con Kaspersky podemos realmente apoyar a todo lo que tiene que ver con protección y se alinea mucho lo que hablaba ahorita Claudia de todo lo que tiene que ver en el tema de protección de datos. Vamos a cerrar con una serie de preguntas puntuales con el fin de sabemos que el tiempo es corto, entonces muy puntualmente queríamos hacer como dos preguntitas específicas para Claudia. Bueno, dale. Bueno, vamos a Karen Paola tiene una pregunta, si puedes abrir el micrófono, por favor. Jimé, hola, no, es que hay una pregunta acá en el chat, entonces si empezamos por esa. Por favor, sí. Mira, Sergio González nos dice, esta pregunta va aquí para Jairito, ese informe de bloqueo del que hablaste también se puede visualizar desde Quest Cloud. No, desafortunadamente, bueno, hoy con la nueva integración que tenemos de Quest Cloud y KSC, quedan sobre la misma, este Optimum cubre esas dos, pero debería poder migrar en la renovación, muy posiblemente lo que le va a pasar a usted es que cuando renueve ya no le van a vender Quest Cloud, sino le van a vender Optimum. Entonces podría utilizar la nueva consola, ya no la que ingresa por cloud.kaspersky.com, sino por ksc.kaspersky.com. Puede migrar las máquinas allá y va a poderlo manejar granularmente. La que es cloud es una solución que se hace para aquellas compañías que le digo que trabaja todo automático. Entonces, al ser automático no le va a mostrar absolutamente nada. Simplemente, ahí sí, como dice el dicho, téngale fe, pero yo sí no creo en eso. Yo creo que nosotros los administradores de ciberseguridad siempre tenemos que ser religiosos porque tenemos que aferrarnos a algo cuando se nos presente un ataque. Entonces tenemos que ser muy religiosos, pero también debemos dejar de estar molestando a Jesús y a Dios con estos temas. Tenemos que empezar a revisar. Entonces mejor se cambia de consola, se va a revisar en la KSC, ya se va a poder ver granularmente todo esto que les mostré en esa imagen. Ahí está disponible para usted. Listo, Jairo, muchas gracias. De pronto, si alguien tiene una pregunta adicional, puede alzar la mano y abrir el micrófono, por favor. No. Tenemos otra pregunta acá en el chat, lo que va para ti, Claudia. Mira, Luz Estela nos pregunta sobre el caso de Mauricio Leal.
¿puede considerarse violación de datos personales la difusión del video explícito compartido hace poco por los medios de comunicación y máximo por parte de la Fiscalía entregando material probatorio a un tercero? ¿Podría ser un dato semiprivado? Hay un elemento importante ahí para tener en consideración. Las bases de datos exceptuadas, artículo 2 de la ley, si no estoy mal, de la ley 1581 de 2002 establece aquellas que tengan unas finalidades, ¿sí? de seguridad. Si la etapa probatoria, y no he seguido el caso, y me disculparán, no he seguido el caso ni he visto el video porque solamente con el titular me duele, perdónenme que sea tan sincera, me parece que son situaciones humanas extremas, familiares, no, por eso no me gusta el derecho penal, me gusta estudiarlo y no soy penalista. Pero hay que mirar dos elementos. Si ya surtió una etapa probatoria y se convierte en un elemento de efectos editoriales o efectos periodísticos. Porque si es por esa vía, hay un habilitante dentro de la norma. Si la finalidad tiene esa finalidad, podría existir un elemento habilitante. Pero como menciono, no lo conozco particularmente, no sé hasta qué punto va, no sé si vulnera, porque realmente no lo he visto, si vulnera también elementos adicionales como un poco la prudencia frente a la familia, no sé, no he seguido el caso, entonces, Luz, no te puedo contestar a ciencia cierta porque no conozco el caso en cada uno de sus elementos y no lo he visto. Particularmente como persona no lo he visto. Listo, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, como es costumbre, al finalizar el café con FLEG, damos unos obsequios para los participantes de acuerdo a la temática que manejamos. Vamos a hacer 3 preguntas. Recuerden que la modalidad es, hacemos la pregunta, el primero que levante la mano y conteste correctamente, nuestro equipo de marketing toma los datos y les hacemos llegar unos bonos de 100.000 pesos, ya coordinamos sobre qué entidad, ¿listo? Bueno, entonces voy a hacer la pregunta, Claudia y Jairo, y ya ustedes me confirman si es correcto o no, ¿vale? Bueno, aquí va la primera pregunta. ¿Quién es la máxima autoridad de protección de datos en Colombia? Que nos lo indicó Claudia. Digamos, vale que no hay que contestar nosotros. Albert. Albert. Hola, buenos días. La SIC. Claudia, ¿cómo la ves? Súper bien. Don Albert sacó 5.